Bien, le doy la bienvenida a la hora virtual, chicos. Vamos a empezar nuestro trabajo. Voy a aprovechar el trabajo el día de hoy. El día de hoy vamos a ver lenguaje, características, ¿ya? Exclusivamente de ellos. Aquí sus cámaras, por favor. Necesiten su cámara de todos. A ver, muy bien, Pajuelo. Los demás no tienen cámara. Profesor, espera un rato, mi cámara está mal, ahorita lo voy a arreglar. Juan Diego también, muy bien. Bien. Vamos a ver un poco lo que es el lenguaje, ¿ya? Para que nosotros empezamos a hablar del lenguaje, el término lenguaje tiene una diversidad de acepciones, ¿no? Así más o menos se piensa. Entonces, en este caso, eh, cada época, cada cultura, según su conocimiento, sus creencias, sus ideologías, puede ser también ahí, ¿no? Bien, lenguaje. ¿Qué cosa veníamos a tener por lenguaje? A ver, nosotros el lenguaje vamos a tomar el punto de vista que es un conjunto de qué de sonidos, ¿no? Es el lenguaje, conjunto de sonidos articulados con el nombre o con él, el hombre prácticamente se va a manifestar lo que piensa, lo que siente, ¿no? Obviamente esto se verá mediante una expresión oral, ¿no? Muy bien. Y dentro de ello vamos a encontrar lenguaje culto, lenguaje grosero, sencillo, técnico, forense, vulgar, ¿no? También los estilos, ¿no? El estilo y modo de hablar, de escribir de cada persona en particular. Muy bien. Entonces, en este caso vamos a ver ya, viendo un poco el concepto, vamos a ver de qué consiste en sí, lo que hablamos de las características. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Aquí vamos a tener, dice, el lenguaje, dice, el lenguaje, cuando hablamos del lenguaje nos referimos especialmente a la facultad que tienen los hombres de comunicarse por medios vocales. Claro, el lenguaje es únicamente de la persona, ¿no? Del ser humano o del ser viviente racional, ¿no? Por eso el lenguaje es la capacidad de toda persona que tiene de comunicarse con las demás personas, ¿no? Mediante signos orales. ¿Qué más dice? Por este sentido se dice que el canal utilizado es la vía vocal auditiva y las ideas, una vez elaboradas, estimulan las cuerdas vocales y los sonidos emitidos acto físico. Son percibidos a través de oído y retroducidos al plano mental del oyente. Muy bien. Aquí nosotros tenemos que ver dos casos. Uno que es la parte, obviamente usted sabe que la palabra se forma en el cerebro, ¿no? En el cerebro. Y de ahí va a bajar y se va a armar, va a sonar en las cuerdas vocales la vibración. Los labios con la lengua exclusivamente sirven para modular el lenguaje. Como sistema complejo del cerebro, el lenguaje humano se manifiesta formalmente a través de lengua, es decir, estimulando por una experiencia adecuada. Es un medio sociolingüístico determinado. El lenguaje humano determina el surgimiento de una lengua natural, la española, la quechua, la inglesa, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos del lenguaje, obviamente el lenguaje, vamos a leer mucha lengua, ¿no? Mucha lengua. Pero en este caso, ¿cómo se va a formar en el hombre? Mira, si nosotros vemos este de aquí, que vemos aquí, este es el emisor, ¿no? El emisor, ¿qué es lo que ella le dirá algo y qué hace el receptor? Simplemente se queda de escuchar. Al escuchar el receptor, en este caso, ¿qué cosa se va a transmitir? ¿Qué cosa? Al área de Wimmer. Se transmite al área de Wimmer. En este área de Wimmer, prácticamente se va a ordenar conjuntamente con la corteza motora. Obvio. El área de Wimmer, tenemos aquí la corteza motora y el área de Broca. En el área de Broca, exclusivamente aquí, se va a ordenar el término para que se llama lineal. Lineal. ¿Por qué lineal? Porque va uno detrás de otro. Entonces, aquí vamos a tener lo que es exclusivamente los términos, tanto como las consonantes y las vocales, ¿ya? Las consonantes y las vocales. Aquí, entonces, cuando hablamos, entonces, aquí vamos a tener doble articulación. Una primera articulación que está basada en adjetivos exclusivamente,
de significativos. Y esto se va a basar exclusivamente, va a estar basado a los términos cuando se lo denomina morfema, ¿no? Aquí se va a llevar a los morfemas, morfemas, ¿ya? Primera articulación, los morfemas, ¿ya? Primera articulación, los morfemas. Entonces, y después vamos a tener también una segunda articulación que va a ser llamado fonema, ¿no? La segunda articulación ya, cuando nosotros vamos a extraer de aquí para que salga el sonido por esta parte, que obviamente que tiene que bajar primero para que haya las cuerdas vocales, por aquí las cuerdas vocales, esto sería fonema, fonema, ¿ya? Los fonemas. Fonemas. ¿Qué son los fonemas también? Los fonemas también están divididos en una letra, ¿no? Pero una vocal, una consonante, entonces si yo digo, se dice que tenemos A, M, O, R, ¿no? Ahí dirá, si nosotros vamos a decir, dirá la palabra amor. Correcto, amor. Pero por ahora dice A, M, O, R. ¿Qué pasa? Son lineales porque va uno detrás de otro. Y esos van a vibrar aquí en las cuerdas vocales. Por las cuerdas vocales sale el aire prácticamente y se va a dirigir y va a salir el sonido. Se va a modular mediante la lengua y los labios, ¿no? Muy bien, así. ¿Qué quiere decir, profesor? Entonces, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros hablamos, lo pensamos. No hay nada que el hombre habla y no lo piensa. Siempre primero lo ha pensado. Entonces, no hay eso que, profesor, se me escapó, se me fue. No, no hay, no existe aquí, ¿ya? En el plano del lenguaje no existe, ¿correcto? Entonces, el hombre sí sabe lo que va a hablar, sí sabe lo que va a decir. Lo pensó antes, ¿ya? Lo pensó antes. Muy bien. Tenemos ahora las características del lenguaje, en este caso, el lenguaje humano es de doble articulación. Hace un momento le decía. De doble articulación, ¿por qué doble articulación? Mira, si nosotros nos referimos a procedimientos que el ser humano realiza conscientemente, la primera articulación se refiere a los morfemas. Mira, ahí está los morfemas. Y esto es la primera articulación, los morfemas, que es una unidad, dice, significativa. Significativa. Y, y la decodificativa, ¿no? Y la decodificativa, ahí tenemos. Bien, lleva a cabo para entender un mensaje, claro, en este caso, ¿no? La primera articulación morfema lleva para poder entender el mensaje. Dice, la segunda articulación comprende de descomposición, mira, la segunda comprende de descomposición de los de los monemas, en su fonema. ¿Qué es fonema? A los sonidos. Unidades significativas constituyentes. Entonces, la doble articulación es un aspecto de la articulación lingüística. Recuerda ahí. Consistente en la emisión de signos con significado, palabra u oración, mediante la emisión de las unidades que en sí misma carece de significado alófono y o fonemas. Muy bien, vamos a ver cómo se va a dar en este caso la doble articulación. Muy bien, aquí la doble articulación ya nos han dicho, ¿no? De manera cómo se dispone una unidad significativa, las experiencias que transmiten usando una sucesión de palabras. Así estamos en la doble articulación. ¿Qué más? Entonces, en este caso, vamos a tener la primera. La primera está basada, ¿a qué hojas? A los monemas. A los monemas, ¿no? Morfema, perdón, a los morfemas. La primera está a los morfemas. La segunda articulación está basada exclusivamente en qué cosa? A los monemas, ¿no? Monemas. Ahí tenemos las dos experiencias que vamos a trabajar el día de hoy, tanto como fonema como morfema, ¿no? Correcto, chicos. Entonces, visto esto, cuando nosotros hablamos de los monemas o sonidos de articulación, cuando hablamos de los fonos, monemas, cuando hablamos aquí, de los fonos vamos a tener una serie de palabras, ¿no? Es este sonido y articulación. Bien, los fonemas que tenemos que ver. Los fonemas, voy a buscarlo por aquí, los fonemas exclusivamente va a estar basado exclusivamente como alófonos. Alófonos, ¿ah? O los alófonos. ¿Y quiénes tenemos los alófonos? Por ejemplo, tenemos un conjunto de palabras que siempre va a ir tallado en corchete, que son la N, y que más son, es la en corchete, la N, tenemos la ñ, tenemos la L, F, todos ellos tenemos, ¿no? Todos estos son llamados alófonos.
Pero ¿quiénes son, por ejemplo, la N? Vamos con la N nomás. Mira. La N, por ejemplo. ¿Qué podemos tener en la N? En la N podemos tener que es interdental, interdental, podemos tener dental, podemos tener también alveolar, tenemos palatal, palatal, también tenemos otro que es palatal, velar, ¿no? También velar. Todo eso va a estar relacionado exclusivamente a lo que es alófono, ¿ya? Los alófonos. ¿Ya, chicos? Eso es en la articulación, los alófonos. Muy bien, muy bien. Eso a grandes rasgos nada más, ¿ya? Porque este día no van a llevar ustedes el tema. Bien, para que más o menos entiendan. Después tenemos el desplazamiento, y cuando nosotros hablamos del desplazamiento, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué dice? Mira, el lenguaje nos permite hacer referencia a tiempo y espacio distintos a los del acto del habla. Claro, sí. ¿No? El desplazamiento, o sea, depende del lugar donde nos vamos a encontrar, a referir el tiempo y el espacio, ¿no? De distintos de los actos. Puede ser no solamente la comunicación puede ser frente a frente, ¿no? La comunicación también puede ser a larga distancia, ¿no? Uno puede estar en otro extremo, puede estar en otro país, otro continente, como lo estamos haciendo en este caso. En este caso, ustedes están en su escritorio, en su sala de estudio, yo también me encuentro en mi sala de estudio, por lo tanto estamos en otros extremos. Nuestra vía, nuestro canal de comunicación en este caso es la internet que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, en este caso estamos llevando una comunicación, una comunicación simultánea, pero en distintos espacios. Mira, innato, ¿por qué innato? Esto lo basa según Chomsky. Chomsky, ¿qué dice en este caso? El lenguaje es producto de una inteligencia humana, creado de nuevo en cada individuo mediante operaciones que están fuera del alcance de la voluntad o la conciencia. Sin embargo, lingüística por Sapir, mira, afirma que el lenguaje es aprendido en su aspecto cultural, es decir, se aprende de las interrelaciones dinámicas de una colectividad humana. En este caso, los dos tienen razón, porque mira, acá hablamos de un aspecto cultural, pero aquí hablamos que la inteligencia, producto de la inteligencia humana creada nuevos en cada individuo, ¿no? Claro que sí, ¿por qué? Chomsky también tiene relación, en este caso, lo que es el innato o innatismo, llamado en otro caso. ¿A qué se basa innato y innatismo? Que el lenguaje es innato porque el hombre nace con esa predisposición genética para poder comunicarse, ¿no? Es decir, a nivel biológico, el sistema nervioso central en la corteza cerebral está programado para organizar el lenguaje como sistema. Entonces, si esto se va a organizar como sistema, lo que nos dice Chomsky, entonces esto qué cosa se refleja en la capacidad que tiene el ser humano para articular las palabras, ¿no? Entonces, el hombre qué cosa va a nacer con qué cosa, con un patrón lingüístico básico o sistema inherente, lo cual qué cosa va a determinar la asimilación rápida de la lengua materna. ¿Qué quiere decir? Que el individuo al nacer, aquí va a coger las dos versiones, tanto como Chomsky y tanto como Sapir. Y los dos, el hombre al nacer se va a adecuar rápidamente a la cultura. ¿No? Por ejemplo, si este niño nace en una cultura quechua hablante, pues ese niño va a hablar quechua. Si ese niño nace en una donde hablan inglés, pues ese niño llegará a hablar inglés. ¿Por qué? Porque va a coger prácticamente su lenguaje de ese aspecto, de ese conjunto, de ese grupo, de la cultura donde vive el hombre. ¿Ya? Muy bien. Tenemos limitantes. Esto es que el lenguaje determina la estructura de las lenguas, claro. En este caso, cuando nosotros hablamos de limitantes, en este caso, vamos a coger que el hombre dice, esto es el lenguaje que determina la estructura del lenguaje, claro, ¿no? ¿Y cómo vamos a ver, cómo va a ver en este caso las lenguas el hombre? La estructura, no cómo se está dando, cómo se está dando. Entonces tenemos al universal. ¿Universal qué dice? El lenguaje es una facultad exclusivamente humana, claro, porque los únicos que hablan son los seres humanos, porque tienen la capacidad, ¿no? Entonces es un instrumento también. Todo ser humano en condiciones normales poseen lengua. Claro, no creo que no haya un ser humano que no posee una lengua, ya que el habla es inherente a cualquier persona en cualquier lugar. Así es, ¿no? Pero el habla puede ser en cualquier lugar, pero diferente
lenguas, pero diferentes lenguas, porque todos no hablan español, todos no hablan quechua, todos no hablan aymara, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos derivar cuando hablamos universal? Universal también, ¿qué cosa? El lenguaje inherente, ¿no? El hombre. Muy bien, entonces no va a importar el lugar, el origen, la raza, la cultura, ¿no? Simplemente que el hombre se comunique, ¿ya? Se va a comunicar. Eso es lo que tiene que ver respecto a nuestro lengua. A ver, acá tenemos racional o creativo. El racional que dice, para Descartes, mira, Descartes es otro, es lo que diferencia al hombre del animal. Muy bien, para Descartes es en que el racional, claro, porque el hombre piensa, el hombre razona para expresarlo. Lo va a diferenciar bastante del animal. El hombre no actúa. Para Humboldt y Chomsky, para estos dos hombres, el hombre es capaz de construir mensajes siempre nuevos a partir de los medios finitos que le da la lengua. Claro, ¿no? Este es el mensaje prácticamente, ¿no? Que le da la lengua. ¿Por qué? Porque le da variedades, ¿ya? Entonces, a partir de ello van a construir. Entonces, el lenguaje es creativo porque podemos comprender y producir conceptos o ideas jamás realizados. Mira, ¿qué van a tener? Vamos a comprender y producir ideas, lo que pensamos, lo que investigamos. Y según Chomsky, ¿qué dice Chomsky? Según Chomsky, ¿qué cosa nos dice? Se da de dos maneras. ¿Cuáles son? Con creatividad que sigue las reglas o que se sale de las reglas. Entonces, en este caso, por factores socioculturales, ¿no? Ese es un caso, como creatividad, de manera como creatividad. La otra, si podemos distinguir ciertos parámetros de acuerdo al aceptible semántico. Muy bien, la aceptividad semántica es importante, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener un mejor diálogo, ¿no? Puede ser gramaticales o agramaticales, ¿no? Correcto. Gramaticales semánticamente inaceptadas, anómalos y impropios. Muy bien. Eh, También aquí vamos a tener una función, cuando nosotros hablamos, perdón, racional ya está, hemos cogido. Entonces, ¿qué vamos a decir en conclusión acá? En conclusión vamos a decir entonces algo para generalizar todo esto, vamos a decir algo, ¿no? Entonces, como ya sabemos nosotros qué cosa, que hemos expresado, el lenguaje tiene un carácter innato, ya que está plasmado en la estructura genética de la especie humana. ¿No? Correcto, muy bien. Sobre esta afirmación, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a hacer sobre esta afirmación? No van a caber ninguna discusión, ¿no? Pero sí vamos a considerar o consideramos oportuno recordar que el hombre es un ser social por ende, ¿no? Entonces, el hombre es un ser social por ende, la vamos a tener en cuenta. Este necesita de su entorno para poder comunicarse. Claro, si no tuviera el entorno, no había otras personas, no se van a poder comunicar. Es ecológico. Y es el medio social que condiciona el aprendizaje del lenguaje y su nivel de expresión. Claro, depende de dónde se sitúa, dónde se encuentra el hombre, va a hablar. ¿No? Por ejemplo, si este niño está en un círculo, en un grupo, en una familia, en un barrio, donde todos hablan de un lenguaje culto, pues este niño también será culto. Pero si este niño nació y creció de un lenguaje donde todos hablan jerga, pues este niño también habla jerga. Donde todos son malcriados, pues este niño también será malcriado, ¿no? Mucho va a depender entonces cómo lo formamos, ¿no? Cómo lo formamos y dónde lo vamos a tener. Entonces, desde el punto de vista, afirmamos que el lenguaje es aprendido porque el habla es una función adquirida, ¿no? Por la cultura. Esto le dará Sapir en el año 1954, ¿ya? Muy bien. Es decir, se aprende de la interrelación dinámica. Se va a aprender que yo me interrelaciono con los demás, ahí voy a ir aprendiendo, ¿no? Y una colectividad humana, ¿correcto? Entonces, el lenguaje es un producto social, eso también es sostenido en la estructura prácticamente que se va a dar que va a destacar Saussure, ¿no? Se va a destacar Saussure. Saussure, recuerda que Saussure también hablaba muchísimo del signo lingüístico, ¿no? También es Saussure. Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar ya prácticamente a resolver nuestro trabajo.
¿Qué más tenemos? Ya vemos por lo que... Después ya tenemos las funciones del lenguaje, ¿no? Las funciones que seguramente va a entrar en la siguiente clase, no en esta primera clase, sobre lo que es las funciones del lenguaje, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más podemos coger del lenguaje en este caso? ¿Mm? ¿Qué más? A ver. Vamos a ir resolviendo y vamos a ir practicando algunas teorías seguramente de nuestros escritores, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice aquí? A ver. Complete el enunciado con sistema genético, el del ser del lenguaje humano. Y a ver, vamos a ver cómo se va a movilizar esto y cómo se va a desarrollar en este caso. ¿Qué dice? Complete el enunciado. A ver, ¿qué sale para ustedes? A ver, complete el enunciado como sistema genético. A ver, espero que es su libro de ustedes. A ver, selección 2. Venga, ya, vamos, estamos en el tema características completo. Completo. ¿Qué vamos a tener en primer lugar? ¿Y cuál será la respuesta para esto? Vamos a tener un lápiz para poder escribirlo, ¿verdad? Aquí me dicen por interno. En interno me están diciendo, profesor, la C, profesor, me dice Pajuelo. Vamos a ver si es verdad que sea la C. A ver. Me dice, a ver, completa el enunciado. Como sistema genético del lenguaje humano, ¿cuál será? A ver. En la C dice es un carácter innato. Claro que sí, ¿no? Es de carácter innato. Eso sí es verdad. Muy bien. ¿No? Por aquí la número 2 dice completa el enunciado. El lenguaje biarticulado, porque es biarticulado, ¿por qué? A ver, pongan el número en la letra, ¿ya? ¿Por qué es biarticulado? Se expresa morfemas y fonemas. Muy bien, se expresa de un morfema y fonemas, ¿no? Correcto. Muy bien, chicos. Vamos a ir avanzando. Aquí viene más teoría, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. En este caso, indique verdadero o falso. Para Chomsky el lenguaje es toda forma de comunicación. Para Chomsky toda forma de comunicación o exclusivamente es humana, ¿no? Falso, ¿no? Este es falso. Muy bien. ¿El lenguaje humano y el animal son idénticos? ¿Son iguales? No son iguales, ¿no? Son diferentes. ¿Toda lengua es innato? ¿Toda lengua es innato? Sí, ¿no? Sí es innato toda lengua. Muy bien. ¿El lenguaje es monoarticulado? Monoarticulado el lenguaje. Falso, ¿no? Simplemente es articulado. ¿Cuál es la respuesta entonces? La E, ¿no? La E está anotada. Hicimos tanto trabajo, ¿ves? Hay bastante trabajo, ¿no? Necesitamos avanzar. ¿Ves? La definición, facultad exclusivamente humana para adquirir un sistema lingüístico corresponde a ¿qué concepto? ¿Jerga? No. Facultad exclusivamente humana, lenguaje exclusivamente humana. ¿Ah? Lenguaje. El lenguaje humano se manifiesta formalmente a través de ¿qué? El habla. La habla da igual. Muy bien, él habla, ¿no? Correcto. Completa el enunciado. La lingüística es una ciencia que tiene por propósito el estudio de... ¿Qué estudia la lingüista? Muy bien, ¿no? La estructura y funcionamiento del lenguaje. Correcto. Muy bien. Señale una característica del lenguaje definida por Sapir. A ver, ¿qué es Sapir? ¿Quién nos dice Sapir? ¿Qué define que el lenguaje es Sapir? ¿Qué dice Sapir en este caso? ¿Que el lenguaje es cosa? A ver, Doblemente articulado. doblemente articulado de Sapir. ¿Qué dicen los demás? ¿Mm? Arriba lo hemos visto hace un momento de Sapir aquí. Mira, aquí están, vimos a Sapir. Por aquí lo resaltamos, pero significa Sapir afirma que el lenguaje es aprendido por su aspecto cultural, es decir, de aprender a interrelacionar y dinámica colectiva humana. ¿Qué cosa es? Es decir, se aprende de la interrelación dinámica. Muy bien. Entonces, Sapir no nos habla del doble articulado, ¿no? ¿De qué nos habla entonces?
Veamos lo interno. Muy bien, claro que sí, Caro, Ángel. Aprendido, ¿no? Aprendido, correcto. ¿En, en qué concepto se basa la productividad del lenguaje? ¿En qué concepto? A ver, la número 6. A ver, ¿en qué concepto se basa la productividad del lenguaje? A ver, ¿doble articulado? No, ¿no? ¿Cultura? ¿Cómo? ¿Cultura? Cultural. No. A ver, Pajuelo, ¿qué nos dice Pajuelo? A ver. Racional. La racionalidad, dice Ángel. El Pajuelo, que es Yumiko racional, no es Yumiko. A ver, Pajuelo. No está aportando idea Pajuelo, a ver. No lo veo por interno tampoco. ¿En qué concepto se basa la productividad del lenguaje? Cuando hablamos nosotros de productividad exclusivamente, la productividad está basada exclusivamente en la base del lenguaje. Linealidad, no, no, lineal no es lineal, es cuando va uno detrás de otro, ¿verdad? Exclusivamente vamos a hablar de la racionalidad, ¿ya? Racionalidad. Completa el enunciado. El lenguaje es desde el punto de vista social. ¿Qué cosa es el lenguaje desde el punto de vista social? ¿Una facultad comunicativa de todos arriba? A ver, una facultad comunicativa de todo ser vivo, ¿ya? Una capacidad, la otra es, no, el sistema de signos convencionales, sería basado, el lenguaje en un sistema de signos convencionales. ¿Mm? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, solamente hay un compañero, dos que están hablando, los demás no estamos hablando. ¿Mm? A ver, la C me dice, es una capacidad especialmente de todo ser vivo. A ver, es la C. A ver, si decimos que es una capacidad exclusivamente de todo ser vivo, o sea, el lenguaje, todo ser vivo puede coger un lenguaje, claro, ¿no? El habla es otra cosa, ¿verdad? Pero una comunicación dentro de un lenguaje, pues un canto, una comunicación, ¿verdad? Un sistema de signos convencionales sería ¿qué? Correcto, ¿ya? Un completo de signos convencionales, ¿ya? 8. Complete el enunciado. La recombinación de signos finitos para la producción de infinitos signos se basa en la característica del lenguaje llamada. A ver, ¿en cuál lo llamamos? A ver, la número 8. Aquí ¿en cuál estamos, Mauricio? ¿En la 8? Claro, ¿no? Racionalidad, ¿no? Correcto, racionalidad. 9. Complete el enunciado. Los elementos carentes de significado en sí mismo de la doble articulación son doble articulación. A ver, un momento, aquí tengo un problema. Aquí hay un detalle en la 7, hijos, hay un detalle en la 7. Aquí en la 7 es exclusivamente facultad de todo ser vivo. Aquí es ya, me confundía, disculpe, está ahí, en la 7. En la 7. Una corrección en la 7, por favor. Corrijan en la 7. Si se me ha ido ahí. Muy bien. Es una facultad comunicativa de todo ser vivo, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, es la B. Continuamos en la 9, entonces. Complete el enunciado. Los elementos carentes del significado en sí mismo de doble articulación son. Doble articulación en la 9. Los fonemas, ¿no? Los fonemas, doble articulación. Complete el enunciado. A diferencia de la comunicación, el lenguaje es. El lenguaje es exclusivo, exacto, un acto de todo ser vivo, ¿no? Un acto de todo ser vivo. ¿Correcto? Un acto de todo ser vivo, ¿eh? Vamos por aquí. 11. Completa el enunciado. Se afirma que el lenguaje es innato. ¿Por qué? ¿Por qué se afirma que el lenguaje es innato?
¿Por qué? Nacemos con la capacidad de su desarrollo, ¿no? Nacemos. 12. ¿Por qué se afirma que el lenguaje es limitante? ¿Por qué es limitante? ¿Por qué? Muy bien, debido a que limita la estructura, ¿no? Correcto. 13. Afirma que el lenguaje no cambia con los tiempos, salvo con la evolución de la especie humana en sí. Remite a qué característica se cambia con los tiempos. Eso sería inmutable, ¿no? Inmutable sería eso. ¿Correcto? Sería inmutable, ¿no? 14. ¿Con qué características se relaciona la presencia de unidades distintivas, fonemas y de unidades significativas, morfemas? A ver, doble articulación, ¿no? Muy bien, aquí sí está doble articulación. Correcto. Está clarito eso, ¿no? No sé por qué verlo mal. Señale la característica que no corresponde al lenguaje. No corresponde al lenguaje. A ver, que el lenguaje está en constante cambio, ¿no? Muy bien, en constante cambio. Muy bien, Ángel. Vamos a seguir reforzando lo que hemos aprendido, ¿ya? Seguimos reforzando. Es una característica del lenguaje propuesta por Chomsky. ¿Cuál es la característica que produjo Chomsky? Signatismo, binaridad, lineal, productividad, universalidad. ¿Cuál por Chomsky? A ver, por Chomsky es ignatismo, ¿no? Ignatismo. Complete el enunciado. La capacidad de proyección y de poder formar recuerdos se debe a la característica del lenguaje llamada, a ver, capacidad de proyección y de poder formar. A ver, ¿cuál será? A ver, vamos chicos. La C, mi profesora, de articulado. A ver, completa, a ver, Ángel me dice de articulado, profesor. A ver, completa el enunciado. La capacidad de proyección y de poder formar recuerdos se debe a la característica del lenguaje llamada. A ver, formar recuerdos y articulación, no teníamos que ver con nada de la articulación en este caso. En este caso tenemos que ver con cuál de ellos. Con innatismo, ¿no? Innatismo, ¿no? Ahí, cuando usted descubre, va descubriendo el niño y se va a ir recordando, ¿no? Cada vez que descubre, se va a ir recordando todo lo que... ¿Con qué característica del lenguaje se relaciona la productividad? La productividad. A ver, ¿con cuál de ellos es la productividad? Chicos, ¿qué me dice la productividad? A ver. Aquí me dice la 3, a ver. Vamos chicos, avanzamos en la 3. También hablamos de innato, ¿será? ¿En qué características del lenguaje se relaciona la productividad? ¿Dónde recibe conocimiento? Recibe conocimiento y expresa. Recibe y expresa, obviamente quedamos en innato, ¿no? Recibe y expresa. ¿Qué alternativa es falsa en la relación a la característica del lenguaje? A ver, ¿cuál es falsa? Vamos a ver cuál de ellos son falsas. A ver. ¿Se determina por convención social? Sí. Ser aprendido o innato no es excluyente. La racionalidad determina en su carácter innato. La doble articulación se planteó por Martinet. A ver. ¿Es el más complejo instrumento de comunicación para el hombre? Sí. A ver, la racionalidad determina su carácter. ¿La racionalidad va a determinar su carácter del humano? No, no. Quien determina es, no la racionalidad, es cuando aprende, ¿no? Innato, ¿no? Se aprendió por innato y no excluyente. Se determina por coincidencia. Entonces, la racionalidad determina su carácter. No, muy bien. Las unidades de doble articulación respectivamente se relacionan ¿con qué se relaciona doble articulación? Con la morfología y la fonética. Fonología, morfología. La morfología y la fonética, ¿no? Sonido. Señale
Señale el ejemplo que no corresponde a la lengua. A ver. ¿Quién no pertenece a la lengua? La D, claro, correcto. Los jeroglíficos no pertenecen a la lengua. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es compatible con el concepto de lenguaje? La 7. Sería el código combinado por articular, integrado por sonidos articulados, ¿no? 8. Sobre el lenguaje, marca la afirmación cierta. La afirmación cierta es la número 8, ¿no? Puede ser oral, gestual también, ¿no? Muy bien. La 9 señala la característica del lenguaje. ¿Qué caracteriza la 9? Universal, racional e innato. La 10, ¿qué característica del lenguaje se relaciona con la productividad? Innato, hemos dicho, ¿no? Muy bien. Ya tenemos algunos. Ustedes cierran su práctica. Muy bien. Y dice, complete el enunciado primero. Aquí va a salir Jacob y Chomsky, ¿ya? Jacob y Chomsky. La 2, ¿con qué característica del lenguaje? Este sería universal, ¿ya? Universal. Señale el ejemplo del lenguaje, sería las señales de tránsito, ¿ya? Las señales de tránsito. En la 15 vamos a ver por qué nacemos, aquí nacemos. Y en la 14 sería, ¿qué característica? Doble articulación, ¿me chicos? Se relaciona con que los seres humanos sumamos lenguaje en doble articulación. Muy bien, chicos, se va a cerrar la pantalla y ingresan a su práctica. Tienen 15 minutos para